Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso, y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ven, suscríbete y comparte este canal con tus amigos. Chao y que Dios te bendiga. En esta oportunidad, queridos hermanos, vamos a analizar la Biblia de Monseñor Juan Straubingen, pero no es cualquier Biblia Straubingen, sino que es la Biblia que utiliza el texto en lenguaje actual, publicado hace poco por la editorial argentina Santa María, y que vas a conocer aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Pero antes de hacer el análisis de 7 textos bíblicos de esta hermosa Biblia, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal para que muchas más personas puedan conocer nuestro contenido. Y si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver esta Biblia, la Biblia de Monseñor Juan Straubingen, como usted lo puede visualizar, que utiliza el texto en lenguaje actual. El lenguaje actual, como usted lo puede ver allí, publicado por la editorial Santa María, que es una editorial argentina. Entonces ahora vamos a analizar, hermanos, los siguientes textos bíblicos como lo hemos hecho con diversas traducciones de la Biblia católica. Entonces vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7, el libro de San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19, el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42, el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 4, el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, y el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces vamos a comenzar por el libro de Isaías. Por el libro de Isaías con la Biblia en texto en lenguaje actual de Monseñor Juan Straubingen, y recordar que utiliza un español más contemporáneo, y eso lo distingue de la versión anterior, y también enfatizar de que esta Biblia tiene comentarios un poco más breves que el original. Entonces vamos a ir, hermanos, vamos a realizar la lectura del libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Entonces aquí tenemos el capítulo 7 del libro de Isaías. Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice así: Por eso el mismo Señor les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo reitero, por eso el mismo Señor les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario del 7:14. Entonces aquí tenemos el comentario del 7:12 y aquí el comentario del 7:14. Dice: La señal que ofrece Isaías de parte de Dios mira inmediatamente a quebrantar las amenazas sirio-efraimitas de eliminar la dinastía davínica, que en caso de que tales proyectos criminales se realizasen, echarían por tierra la profecía que ha sido la simiente del mesianismo. Por lo tanto, en aquella coyuntura histórica, la joven se refiere a la esposa de Acaz, Abí, y su hijo Ezequías. En consecuencia, la intervención divina, por medio de Isaías, apunta directamente a asegurar que no sería interrumpida la descendencia de David.
Entonces, anunciar un embarazo con el telón de fondo de un plan de exterminio señala una intervención divina en un nacimiento prodigioso en cuanto superará las fuerzas guerreras de Damasco y Samaria. Por otro lado, si se quisiera ver en este oráculo la referencia directa a María Virgen dando luz al Mesías definitivo, Cristo Jesús, no se percibe que esperanza inmediata. Dadas las sencillas concretas de la época, hubiera significado para los contemporáneos de Acaz un signo que se realizaría después de 7 siglos. Con todo, se vislumbra encerrada en tal anuncio una plenitud de mesianismo que se irá desarrollando en épocas contemporáneas y sucesivas. Dada la grandiosidad que reviste este oráculo, se empieza a entrever que Isaías, por encima de las circunstancias de su tiempo, percibe que este nacimiento en la estirpe de David esconde una intervención de Dios que desembocaría en el reino mesiánico definitivo. Ver cualidades atribuidas al niño por nacer: Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14, Dios fuerte. Así pues, con este vaticinio trasciende su cumplimiento inmediato en el nacimiento de Ezequías, impidiendo la interrupción de la dinastía de David. Mateo 1:23 descubrirá en María Virgen el cumplimiento total de la potencialidad de Isaías 7:14, tal como Mateo 4:15-16 seguirá citando Isaías 8:23-91, viendo en Jesús la realización del sentido pleno de los oráculos del Emmanuel. Entonces, interesante comentario en donde nos da un contexto histórico, hermanos, que se refiere a la dinastía directa de Acaz y que el cumplimiento del nacimiento del niño sería en Ezequías, en el rey Ezequías. ¿Por qué es importante que se cumpla esto, hermanos, de que Acaz tuviera una descendencia? Porque si no hubiese tenido la descendencia, no se cumpliría la promesa davínica de que de su descendencia iba a haber una que iba a ser eterna y que nunca tendría fin. Y esta profecía se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón, en el Nuevo Testamento se citó Isaías 7:14. Y recordemos que Emmanuel, queridos hermanos, significa Dios con nosotros. Y ese Dios corresponde a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a avanzar al libro de San Mateo. El libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces, aquí ya estamos en el libro de San Mateo. Y vamos a ir al número 6, versículo 7, que dice de la siguiente forma. Entonces aquí estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 7, y dice así, en el 7. Cuando oren, no abunden en palabras como los paganos, que se creen que por mucho hablar serán escuchados. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces lo reitero: cuando oren, no abunden en palabras como los paganos, que se creen que por mucho hablar serán escuchados. Vamos a ver si hay nota a pie de página. No hay nota a pie de página con este texto, queridos hermanos. Pero lo que sí se entiende en el 7 es que habla de no hacer oraciones con abundantes palabras, que no es sinónimo de vanas repeticiones, sino que es sinónimo de palabrería. Palabrería, es decir, hablar mucho. Y recordemos que por notas anteriores de otras traducciones de la Biblia católica, en las notas a pie de página correspondería a no pedir en oración al Señor de corazón, y no imitando a los paganos, que ellos hablaban largamente, pero que lo hacían simplemente de la boca para afuera y no de corazón. Ahora vamos a avanzar al libro de San Mateo 16, capítulo 16, versículos 18 y 19.
para ver cómo se tradujo o cómo se hizo la revisión en un lenguaje actualizado en esta Biblia Staubinger. Entonces, acá estamos en el capítulo 16 y vamos a leer el 18 y 19, los versículos 18 y 19. Y dice: Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates sobre la tierra estará atado en el cielo, lo que desates sobre la tierra estará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El comentario aquí, hermano, es bastante pobre, hay que decirlo, en un texto importante. Y solamente el comentario se refiere al versículo 19, que dice así: las llaves son el símbolo de la autoridad. El reino de los cielos es la iglesia en la tierra. Entonces, ese es el comentario que trae esta Biblia Staubinger con lenguaje actual. Ahora vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan 1, acá dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículo 42. 42, vamos a dar vuelta a la página. 1:42. Y dice así: Y lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo voy a reiterar. Y lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Entonces, hermanos, aquí se ve el cambio de nombre del apóstol Pedro, ¿cierto? En donde su nombre original era Simón. Y recordemos que el contexto de este texto es que Jesús recién estaba conociendo a Simón. Y de inmediato le cambió el nombre a Pedro, porque él iba a ser quien dirigiría la iglesia, el primer papa. Porque recordemos que los cambios de nombres en la Biblia no son cualquier cosa, como lo vimos recientemente en San Mateo 16, versículo 18, en donde la función de Pedro es ser la piedra base de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Pero recordemos que la piedra angular, la que mantiene que no caiga esta iglesia, es Cristo. Y así lo dijo el mismo San Pedro. Comentario a pie de página no hay, lamentablemente, para este texto. Ahora vamos a leer el mismo texto de Juan, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4, que dice así: Jesús le dijo: Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo repito, Jesús le dijo: Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Aquí sí hay un comentario de este texto que es así: Jesús pone a prueba la fe de la Virgen, que fue en ella la virtud por excelencia, y adelanta su hora al ruego de su madre. Es breve el comentario, pero explica claramente que la Santísima Virgen, por su petición, nuestro Señor Jesucristo hizo el primer milagro. Y así la Virgen Santísima ruega por cada uno de nosotros ante su Hijo. Porque recordemos que sus oraciones son dirigidas a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros le pedimos a la Virgen, le estamos orando directamente a Jesús. Y que su madre interceda por nosotros, tal como lo hizo en las bodas de Caná. Ahora, hermanos, vamos a hacer lectura de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 28.
acá podemos ver Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y vamos a leer el versículo 28, que dice de la siguiente forma: Velen entonces por ustedes mismos y por todo el rebaño, en el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió al precio de su propia sangre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo reitero, velen entonces por ustedes mismos y por todo el rebaño, en la cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios que él adquirió al precio de su propia sangre. Acá en este texto, queridos hermanos, habla de guardianes, como usted se puede dar cuenta. Estos guardianes son los equivalentes a episcopos, que son los actuales obispos y quienes tienen la misión de apacentar a la iglesia de Dios. Iglesia que nuestro Señor Jesucristo adquirió con su propia sangre. Vamos a ver si hay comentarios a pie de página. No hay comentario a pie de página con relación a este texto. Acá, a ver, dice los presbíteros, algunos traducen los mayores de edad, otros los ancianos. Entonces no aparece texto o comentario, perdón, hermanos, a pie de página. Si lo comparamos con la Biblia Straubinger original, usted se da cuenta que los comentarios son bastante acotados o simplemente no los posee. Y vamos a hacer lectura de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces aquí tenemos la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, que dice así: No tenemos derecho de llevar con nosotros a una mujer creyente como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reitero, no tenemos derecho de llevar con nosotros a una mujer creyente como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Entonces, hermanos, si ustedes se dan cuenta, aquí habla de mujer creyente, tal como lo afirman las Biblias católicas, y no habla de esposas, porque ya sabemos el contexto. Primera carta a los Corintios fue escrita por San Pablo, y San Pablo fue soltero, no fue un hombre casado. Entonces, como soltero, él no necesitaba de una esposa, como lo dicen nuestros hermanos separados. Y es donde está mal traducido este texto. Entonces el texto mujer creyente está bien traducido. Aquí sí hay un comentario y dice así: 9.5. No se trata de las mujeres casadas con los apóstoles, porque ellos habían abandonado sus familias y San Pablo recomienda el celibato, es decir, no contraer matrimonio. Habla de mujeres piadosas que los acompañan y asisten, como lo hicieron con Jesús. Entonces allí hay una breve explicación, pero bastante clara y concisa, hermanos, que no se trata de mujeres casadas con los apóstoles, porque San Pablo no era casado y él recomendaba el celibato para predicar la palabra de Dios. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, texto en lenguaje actual, con estos 7 textos que hemos visto. Pero recordemos, queridos hermanos, lo siguiente, y que todo católico debe saber muy bien para poder valorar su fe, para poder valorar la fe que recibimos con una iglesia que tiene 2000 años de antigüedad y que da testimonio, hermanos, de que la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que ni las fuerzas del infierno puedan destruir a su iglesia se cumplió. Se cumplió. Y por eso la Iglesia Católica, a pesar de todos los enemigos que pueda tener, continúa hasta el día de hoy. Continúa. Y usted sabe que la iglesia tiene muchos enemigos. Y recordemos la importancia de la iglesia, hermanos. Y esto lo dijo también San Pablo a Timoteo. Por si me atraso, para que sepas, esto aparece en Primera de Timoteo,
capítulo 3, versículo 15. Dice: por si me atraso, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, gloria a ti, Señor. Entonces, hermanos, aquí usted se puede dar cuenta que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Iglesia que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Y la iglesia posee la verdad y es la única encargada de interpretar las sagradas escrituras. Como lo dijo nuestro primer papa, San Pedro, recordemos en su segunda carta, en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, que dice así: pero tengan presente que ninguna profecía de la Escritura, debemos tener presente, queridos hermanos, se puede interpretar por cuenta propia. Entonces la Biblia, hermano, no se interpreta por cuenta propia. Y dice el 21, porque ninguna profecía ha sido interpretada por la voluntad humana, sino que los hombres han hablado impulsados por el Espíritu Santo de parte de Dios. Entonces, hermanos, es la iglesia la encargada de interpretar los textos sagrados mediante la tradición apostólica, es decir, la enseñanza oral que hemos recibido de los primeros apóstoles y los sucesivos apóstoles hasta la actualidad, que se ha heredado de generación en generación de manera oral. Porque recordemos de que antes de que existiera el texto del Nuevo Testamento, los apóstoles no tenían estos libros, predicaban de manera oral. Y eso es lo que nosotros conocemos como la tradición apostólica y que continúa hasta el día de hoy. Y mediante esa tradición apostólica, también mediante la patrística, que es la enseñanza de los primeros padres de la iglesia, y mediante el magisterio de la iglesia, que es aquí en donde el Papa, los cardenales, el colegio cardinalicio, los obispos, los párrocos, ellos son los encargados de interpretar las Sagradas Escrituras como lo señala la Santa Madre Iglesia. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal, porque de esa forma también estamos evangelizando al pueblo católico. Recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos, entre 15 y 20 minutos, para que puedas interiorizarte con la palabra de Dios, pidiéndole antes mediante la oración que te llene su Espíritu Santo, para que te dé la sabiduría necesaria para interpretar las Sagradas Escrituras como lo enseña la Iglesia, es decir, mediante la tradición apostólica, el magisterio y la patrística, para no caer en el error, y pídele que te quite la soberbia y que te quite, obviamente, el deseo de querer interpretar la Sagrada Palabra por ti mismo, porque así vas a caer en el error. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.